Dices muy bien, Javier, durante muchos meses nos instalamos en la situación de la inevitabilidad del triunfo de Peña Nieto, a juzgar por las encuestas que hablaban hasta de 20 puntos de ventaja, además de manera muy consistente, no solo en una encuesta, sino en muchas, y a lo largo, como digo, de muchos meses. Con lo cual parecía que el día de la elección iba a ser simplemente un acto simbólico. En las últimas semanas comenzó a cerrarse la brecha por un inesperado brote de Andrés Manuel López Obrador, que de cualquier manera parecía demasiado tímido como para poner en riesgo la tendencia definitiva. Es decir, se hablaba ya de que podía estar a 12, a 14 puntos, pero seguían siendo muchos a mes y medio antes de la elección. Una serie de acontecimientos han venido precipitando la modificación en la tendencia y el crecimiento de López Obrador hasta culminar con la encuesta de hoy de Reforma, que en efecto los coloca ya a solo 4 puntos de ventaja, lo cual hace de las próximas elecciones un acontecimiento absolutamente sin pronóstico. Un volado. Un volado en el aire, ¿no? En este acercamiento de López Obrador a 4 puntos, de acuerdo a la encuesta de Reforma, ¿qué papel ha jugado las manifestaciones de los estudiantes, de los universitarios, este movimiento de Yo Soy 132? Yo diría que justamente esos son los acontecimientos que han venido precipitando este lento ascenso de López Obrador. Comenzó muy lentamente, debo decir, hace un par de meses, subir un punto, luego 2, y parecería que no le iba a alcanzar nunca por la distancia tan corta ya del periodo electoral. Lo que precipitó fue en efecto 2 fenómenos. Uno, el incidente en la Ibero, donde es cuestionado Enrique Peña Nieto, que en sí mismo no es algo sorpresivo. Cualquier candidato en un campus universitario puede ser abucheado en algún momento dado. El tema es que se le salió de las manos. El control de daños que ellos intentaron hacer resultó absolutamente contraproducente y más bien terminaron, como digo, echando gasolina al fuego, pretendiendo hacer ver a los estudiantes que lo cuestionaban, sobre todo por los acontecimientos cuando él era gobernador en la golpiza de Atenco, como todos recordamos, ¿no? La respuesta del PRI fue tratar de aislar a estos estudiantes, desconocerlos, pretender que incluso que no formaban parte del Ibero. Y un funcionario tras otro del PRI fue empeorando la declaración hasta que de alguna manera generó un movimiento de solidaridad del resto de los alumnos del Ibero primero, y luego de una gran cantidad de universidades privadas, hay que decirlo, en contra de esta reacción priista, ¿no? Lo que tenemos aquí de fondo son 2 cosas. Uno es que las redes se han convertido en el nuevo protagonista en estos procesos electorales, y le han cobrado muy caras, muy altas las facturas a estos deslices, en un terreno en donde el PRI, con toda su sapiencia de 70 años de operación política, encuentra que es un terreno en el cual no le valen sus normas, sus criterios, sus lógicas de operación. No hay manera de controlar, de manipular, de reprimir, e incluso los intentos que han hecho de meter estas brigadas peñanietistas para influir en las redes fueron evidenciadas, y las redes mismas se sintieron castigadas, con lo cual entonces acrecentó la sensación de indignación, ¿no? Está sucediendo un fenómeno muy curioso en los últimos días, difícil de medir todavía, pero parecería que para muchos estudiantes, para muchos jóvenes, de repente se ha puesto de moda, un poco en onda cool o vintage, irle a López Obrador. Y digo una moda un poco retro, considerando que López Obrador, uno, es el candidato de más edad de los 4 contendientes, y además es el político más político, es decir, tiene 30 años en el pandero. Pero por lo mismo también trae unos negativos tan altos
que de repente se le empezaron a bajar y empezaron a subir positivos. ¿A qué se debe? ¿Hay falta de memoria? ¿Convenció su discurso amoroso? Yo creo que las dos cosas. ¿Cuál es la clave ahí? El discurso amoroso que se compró a medias o no, pero al final mostró que tuvo éxito en bajar los negativos. En efecto, los negativos, se dice, es en las encuestas cuando a la pregunta de por quién no votaría usted, respondían la gran mayoría que por López Obrador, con un negativo de 14, 16 puntos que prácticamente ha neutralizado. Prácticamente está ya en ceros entre positivos y negativos, ¿no? Y eso es claramente el resultado de esa estrategia de la República Amorosa, en donde él trató de presentarse ya no como un peligro para México, no como el rencoroso, rijoso, agraviado del 2006, sino alguien que extendía la mano para los demás. Puede ser una estrategia, pero al final se la están creyendo. Se la están creyendo y eso fue significativo. En el libro de Los Suspirantes, en el perfil de Andrés Manuel, se habla mucho de su pasión por el béisbol. Sí. Él es amante del béisbol. Pareciera que la estrategia de Andrés Manuel es como en el béisbol, esto no se acaba hasta que cae el último out. Todo indica, estábamos ya en un octavo inning, digamos, con un 5-1, y de repente aparece Andrés Manuel con las casas llenas y una última orden al bar, que probablemente sea el debate del 10 de junio, también de pronóstico reservado. Pero ¿cuál es el tuyo particular? ¿A qué iría cada uno de los candidatos? ¿Al debate? Sí. Enrique Peña Nieto va a no perder, como es el caso en todos los debates por parte del líder. El líder trata de no arriesgar, no quiere verse demasiado agresivo, quiere verse presidenciable, mientras que los que van atrás, que tienen menos que perder, juegan a cuestionar al que lleva la ventaja. Aquí va a ser decisivo qué pase con Josefina Vázquez Mota, que ha caído en un tercer lugar y se está desplomando a pasos agigantados. ¿Y a qué atribuís esta caída? A varias razones. Una es la fractura al interior de su propio partido. No es un secreto que el candidato de Felipe Calderón, el presidente, era Ernesto Cordero, que hubo bastante guerra sucia incluso en las elecciones internas del PAN. Estas heridas no alcanzaron a cicatrizarse, por una parte. Por otro lado, la logística de Josefina Vázquez Mota para la campaña nacional comenzó muy tarde. Recordemos que tanto López Obrador como Peña Nieto fueron candidatos únicos, elegidos con mucha anticipación. Ellos tuvieron semanas para prepararse en la veda electoral, para prepararse a la salida de la campaña, mientras que Josefina ganó su elección interna al cuarto para las 2, y se notó en los primeros días en la logística de campaña errores de organización. Recordemos el acto en el estadio en el que se vació cuando ella iba a hablar, la crisis de estrés que ella padeció y que sufrió un desvanecimiento momentáneo. Todo esto comenzó a generar la imagen de una Josefina que no era material presidenciable. Y el problema es que una vez que se generan las sensaciones son muy difíciles de detener, ¿no? Por eso es que en este momento que las encuestas le dan a Josefina un 22, 23, 24%, después de haber estado en un 27 o 28 o hasta más, lo más probable es que siga bajando. En cierta manera, por así decirlo, probablemente quien decida la elección entre Peña Nieto y López Obrador vaya a ser el resultado de Josefina. La aritmética electoral indica que si ella sigue cayendo y cae hasta un 16 o 17%, lo más probable es que la mayoría de esos votos se fueran a López Obrador, con lo cual Peña Nieto tendría un problema. En el escenario del PRI, el triunfo de Peña Nieto pasa por una situación en donde el segundo y tercero anden más o menos cercanos, de tal manera que él pueda ganar con un 42%, a pesar de que el otro 58% se divida entre dos contendientes. ¿Podemos anticipar que entonces Josefina iría al debate con una artillería también contra López Obrador para tratar de bajarlo?
Ese es uno de los enigmas. ¿A qué va a jugar el PAN en la medida en que va perdiendo posiciones? Es difícil saberlo. Una cosa sí podemos estar seguros es que el factor presidencial no va a jugar decididamente en esta elección. Se dice todavía que no hay un presidente en este país que haya perdido la elección. Desde luego Ernesto Zedillo lo hizo, pero lo hizo no voluntariamente, digamos. Claro. Estaba claro que a Zedillo le interesaba pasar más a la historia como el presidente democrático, pero prácticamente no hay un presidente que haya perdido la elección. Fox la ganó, como sabemos, y todos los anteriores. De ahí se dice que todavía falta ver qué va a hacer Calderón en el último momento para hacer ganar a su candidata. Yo ya no lo estoy viendo, sobre todo porque ha dejado de ser competitiva. Entonces el costo-beneficio para Felipe Calderón sería altísimo arriesgarse a intentar dar un manotazo o una utilización masiva de recursos federales en apoyo de su candidata, porque si no gana quedaría muy evidenciado e incluso en situación de vulnerabilidad política y jurídica para el sexenio que sigue. Pero hay una disonancia, casi un abismo entre los números de aprobación de Calderón, que andan en los 60%, y la preferencia electoral de Josefina. O sea, ese número no es un referéndum también de la gestión de Calderón, el 20 y tantos % de Josefina. Sí, al final Josefina acabó siendo una mala candidata. El consenso relativo de Calderón, que sigue teniendo efectivamente en los 50 y muchos, en 60, a mi juicio tiene que ver más con que sigue vendiendo la lógica de su estrategia de seguridad pública, pero no irradia hacia un consenso en favor de la buena administración pública que ha hecho el PAN. Es decir, la sensación del público es que el PAN no supo gobernar. ¿Por qué nos cansamos tardamos 70 años en cansarnos del PRI y 12 años del PAN? Yo creo que por la falta de oficio político del PAN, la curva de aprendizaje fue muy larga. Las grandes banderas, a mi juicio, falló el PAN en sus premisas, en sus prioridades. Durante 50 años ellos enarbolaron la bandera de la crítica a la corrupción y se convirtieron en 12 años en un gobierno, en un régimen que hizo nada en contra de la corrupción. El último gran pez gordo que ha caído en la cárcel en este país fue Mario Villanueva, el gobernador de Quintana Roo, y esto sucedió con Zedillo. Pasaron 12 años del PAN sin que haya habido realmente un ataque a la corrupción. Desde el momento en que Felipe Calderón entra al gobierno y nombra a Germán Martínez, que era un miembro de su cuarto de guerra, un miembro de su equipo íntimo, como secretario de la Función Pública, que es la secretaría responsable de vigilar a su propio gobierno, ahí prácticamente cancela la posibilidad de que la administración emprenda una campaña honesta contra la corrupción, ¿no? Entonces, a mi juicio, el PAN está perdiendo por las malas razones. Se valía perder por las buenas razones, es decir, durante 50 años yo luché por una política que fuera limpia, llegué al gobierno, lo intenté, y no funcionó, ni hablar. El problema es que ni siquiera lo intentaron. Entonces la sensación del público es que no tienen la experiencia, que fue un mal gobierno y que ni siquiera son más honestos o que son tan corruptos como los anteriores.